En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos. Les damos una bienvenida a parte de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y el día de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en investigación de la enfermedad laboral, con la temática titulada Sesión 9, Estudio de las enfermedades laborales por neumoconiosis de los mineros de carbón. Para esto vamos a recibir a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Parece que hubiera algún problema de red en este momento. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor, ahí ya te escuchamos mejor. Perfecto. Esperemos que no experimentemos más problemas en todo el día. Este es internet de línea. Listo. ¿Me escuchas, Angélica? Sí, señor, ahí ya te escuchamos bien. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos de nuevo a nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy estaremos con nuestra novena sesión de la comunidad de investigación de enfermedad laboral. La idea es que hablemos sobre las enfermedades laborales por neumoconiosis. Esta nos dan más o menos en los mineros de carbón. No es la única industria con carbón que genera este tipo de problemas. Pero adicionalmente a eso, quiero contarles que el día 20 de octubre estaremos hablando de la historia natural de la enfermedad y cómo ella se utiliza en la prevención y en el estudio de las enfermedades laborales de los trabajadores. Pero Angélica, si quieres, hagamos nuestro primer sondeo del día. Bueno, claro que sí, doctor Cristian, muchas gracias. Les recordamos a todos que a lo largo de esta acción educativa realizaremos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Vamos así con la primera pregunta de nuestro sondeo. Dice, la neumoconiosis de los mineros de carbón es A, la silicosis, B, la asbestosis, C, la astracosis, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Entonces vamos a darles unos segundos para que ustedes seleccionen la respuesta que consideren correcta. Conozcamos el resultado de esta primera pregunta. Dice A, la silicosis, 8%, B, la asbestosis, 13%, C, la antracosis, 4%, D, ninguna de las anteriores, 8%, todas las anteriores, 67%. Vamos con la segunda pregunta. La evaluación de la neumoconiosis de mineros de carbón se realiza con A, radiografía de tórax,
B, historia clínica con énfasis respiratorio, C, espirometría, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Conozcamos la respuesta de esta segunda pregunta. Dice A, radiografía de tórax 11%, B, historia clínica con énfasis respiratorio 4%, C, espirometría 11%, D, ninguna de las anteriores 4%, E, todas las anteriores 71%. Vamos con la tercera y última pregunta. Medidas de control contra la exposición al carbón son A, elementos de protección personal respiratoria, B, medidas antitabáquicas, C, medidas de control ambiental, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Entonces también por favor seleccionen la respuesta que ustedes consideren correcta y también les recordamos que las preguntas que tengan a lo largo de esta acción educativa para el doctor Cristian las pueden formular a través del chat. Bueno, vamos a conocer el resultado de la tercera pregunta. Dice elementos de protección personal respiratoria 25%, medidas antitabáquicas 3%, C, medidas de control ambiental 3%, ninguna de las anteriores 0%, todas las anteriores 69%. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas y entonces ahora sí, doctor Cristian, vamos a inicio con nuestra acción educativa del día de hoy. Ok, Angélica, muchas gracias. Muy bien, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de las neumoconiosis del minero de carbón. Y un poco por las respuestas me doy cuenta que no es tan conocido los nombres, digamos, que tienen un poquito estas patologías. Pero para iniciar, como siempre, vamos a una reflexión. En este caso he traído a William Shakespeare. Y William Shakespeare, que era un escritor inglés, digamos que uno podría compararlo con Miguel de Cervantes Saavedra en español, es uno de los padres del inglés. Dice que nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras decisiones nuestros jardineros. Enfocando en el tema de salud, es algo así como que parte de lo que nosotros hacemos es lo que hacemos con nuestros cuerpos. Cuando tomamos una decisión, estamos llevando a que nuestro cuerpo tenga una consecuencia. En este caso, y me voy a enfocar en los temas respiratorios, el cigarrillo. Pero bueno, vamos a mirar cómo más adelante va cobrando mucha más relevancia esta frase escrita por William Shakespeare. Muy bien, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Vamos a revisar qué pasa con la exposición al carbón, dónde se da, cómo se da a nivel ocupacional y cuáles son las patologías derivadas de la exposición a esta misma patología y cómo podemos obviamente entrar a manejarlas y a trabajar sobre ellas. Muy bien. Primero vemos la anatomía del pulmón. Me interesa mucho que entendamos cómo funciona el pulmón, la neumoconiosis que es en general, las evaluaciones ambientales médicas y las recomendaciones que vamos a trabajar específicamente para este tipo de patologías. Recuerden que el pulmón, digamos, la vía respiratoria va desde la nariz, la boca, todo lo que tiene que ver con la laringe, la tráquea, los bronquios principales y los pulmones, y obviamente todos los bronquios secundarios. Recordar que la cavidad nasal, la boca, la garganta, que es la faringe por donde pasan nuestros alimentos, y la glotis, que es lo que cierra la tráquea para que cuando comamos no caiga allí, digamos, alimentos, está dentro de la laringe. Allí tenemos después la tráquea, los bronquios principales, que son dos, uno para cada pulmón, y los pulmones como tal. Recordemos que los cilios de la nariz tienen un objetivo súper clave dentro del proceso respiratorio y específicamente voy a citarlo acá para la neumoconiosis del minero de carbón, porque fíjense que es bien interesante esto. No sé si han oído que a la granadilla, la fruta granadilla la llaman mocos de carbonero. Yo sé que suena horroroso para la hora, pero los mocos de carbonero es porque los cilios que tenemos en la nariz y el moco atrapan las partículas de polvo de carbón. Pero recordemos una cosa, para que esas partículas queden atrapadas allí, tienen que tener un tamaño no muy pequeño. Obviamente estamos hablando de tamaños muy pequeños, estamos hablando de 5 micras, que es el polvo respirable. Ese polvo, si es más pequeño, va a generar procesos ya dentro del pulmón, pero lo que se queda en la nariz queda atrapado allí. Y esto es porque nosotros tenemos un proceso de defensa respiratoria que inicia allí en la nariz, donde esas cilias y
digamos, el moco, están reteniendo las partículas de carbono. Muy bien. Las corrientes de aire que entran por la boca y por la nariz se reúnen en la parte trasera, que es la faringe. Recordemos otro punto bien interesante. Cuando el aire entra por la nariz, pasa por los cornetes, que son esas dos como lineecitas que ustedes ven en forma curva y que obviamente la gente dice que se les crecen, que les molestan. Pues el cornete tiene un objetivo y es crear unas corrientes dentro de la nariz precisamente para hacer la limpieza respiratoria y calentar el aire. Muy bien, cuando entramos por la boca, el aire no sufre este proceso. Entonces, cuando somos respiradores bucales y no nasales, estamos teniendo problemas en cuanto a la ventilación. Muy bien. Y esto obviamente desfavorece los mecanismos de defensa que tenemos contra los diferentes polvos. La tráquea va en el cuello, por eso dice C6, que es la vértebra cervical 6, hasta el borde superior de T5, es decir, más o menos desde donde aparece la manzana de Adán, perdón, y más o menos hasta la mitad del esternón, que es donde la tráquea se bifurca en dos bronquios. Esto tiene anillos. Cuando uno hace, por ejemplo, una persona que tiene un paro respiratorio porque tiene algo atascado en la laringe, lo que hacemos es entre cada anillo hacer una perforación y eso es lo que ustedes ven en las películas que meten un esfero y que permite la respiración. Efectivamente lo hacemos a través de los anillos cartilaginosos, entre anillo y anillo, obviamente. La mucosa de allí, es decir, el epitelio, tiene cilias igual y es vibrátil constante. Cuando una persona fuma, inmoviliza este sistema de defensa, que es nuestro sistema de defensa respiratorio, hasta por 8 horas por cada cigarrillo. Luego, la función de los cilios y del mucus con el que está cubierto es precisamente defender de esas partículas respiratorias. Y ya han visto que es mi segunda alusión al cigarrillo. Muy bien. Las vías de allí pues se dividen muchas veces, obviamente, hasta hacerse muy, muy pequeño. Tenemos más o menos 1 millón de bronquiolos respiratorios. 1 millón ya no es un número tan grande. Y cada bronquiolo puede tener más o menos 30 alvéolos, es decir, que tenemos 300 millones de alvéolos. Eso puede ser mucho o puede ser muy poco, depende de cuánto los cuidemos y cuánto los destruyamos. Si yo cogiera cada alvéolo y lo colocara uno al lado del otro, como si fuera un tapete, como si fuera una superficie, tendríamos que nuestro pulmón tiene una superficie respirable, o sea, por donde entra aire, de entre 70 y 100 metros cuadrados. Eso es bastante grande. Eso es más o menos como un apartamento de 20 metros de 25 metros por 4 metros, algo así más o menos, media cancha de microfútbol. Eso es 80 veces la superficie corporal, es decir, la piel mide apenas 2 metros cuadrados. Esto quiere decir que lo que nos entra por piel, como son por ejemplo los plaguicidas, tienen apenas 2 métricos para entrar, pero lo que entra por vía respiratoria tiene una superficie supremamente grande. Y además de eso, no solamente la superficie, la utilizamos más o menos con 10.000 litros de aire. Están pasando 10.000 litros de aire, inclusive cuando estamos dormidos. Esto significa que es mucho el aire que respiramos de los sitios donde trabajamos. Muy bien. Los bronquios y los bronquiolos se dividen de una manera distinta dependiendo de cada pulmón, ¿no es cierto? Cada uno tiene unas ramas que miden, digamos que unos centímetros apenas, unos 4 a 5 centímetros, y se van estrechando, se van volviendo más pequeñitas en la medida en que llegan hacia los bronquiolos, y estos bronquiolos se dividen en primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, hasta que llegan a los alvéolos, que es la parte funcional del pulmón. Muy interesante esto. Entonces ya estamos, ¿se acuerdan que les dije? Habían 300 millones de alvéolos. Bueno, estos son los alvéolos que vamos a ver allí. En el alvéolo, que es la unidad funcional del pulmón, se entrelazan las arterias y las venas. Entonces, la vena que proviene del lado derecho del corazón, ¿no es cierto?, que es bombeada por el lado derecho del corazón, llega al pulmón, al alvéolo, y se hace chiquitica, chiquitica. Pasa por el alvéolo, recibe el oxígeno y bota el dióxido de carbono. Entonces recibe oxígeno, bota CO2. Por eso es que ustedes ven que llega azulita sin oxígeno y sale rojita con oxígeno. Entonces cuando hablamos de sangre roja es porque tiene oxígeno. O sea, la sangre roja es excelente. En cambio, la sangre azul, como la están viendo aquí, no tiene oxígeno. Muy bien. ¿Cuál es la función principal del pulmón? Dar oxígeno para el metabolismo celular.
el oxígeno es el combustible que tenemos para poder funcionar a nivel celular. Elimina el dióxido de carbono que se produce por ese mismo metabolismo. Entonces llega el oxígeno a los tejidos, el tejido lo utiliza y la consecuencia de utilizarlo, es decir, el producto químico que emite es el monóxido o el dióxido de carbono, perdón, y el dióxido de carbono es el que botamos por el pulmón. Muy bien. ¿Por qué se regula nuestra ventilación? Entonces, cuando tenemos, y es una invitación a que hagan este ejercicio, ustedes pueden tomar aire y aguantar. ¿Cuánto podemos aguantar? Hasta que tengamos mucho dióxido de carbono, y el dióxido de carbono hace que por su acumulación tengamos que respirar, lo mismo que la disminución de oxígeno. Entonces, eso es lo que nos hace respirar, y lo que nos hace respirar es nuestro cerebro. Por eso sentimos la angustia de que nos estamos ahogando. Muy bien. La ventilación pulmonar es la cantidad de aire que sale y entra del pulmón, pero recuerde que eso es más o menos 500 centímetros cúbicos, porque dentro del pulmón se queda una parte pequeña de oxígeno y de aire, porque necesitamos que el pulmón se permanezca abierto. No lo podemos destapar o abrir cada vez que respiramos. Él permanece abierto precisamente por esa cantidad residual de oxígeno. Y lo que estamos tomando y botando en cada respiración son 500 centímetros cúbicos de oxígeno. Por eso uno puede calcular más o menos cuánto va a durar la respiración. Muy bien. Entonces, recuerden, nosotros inspiramos, no significa estar inspirado para hacer cosas, sino inspirar es tomar aire y es activar, lo tomamos con los músculos. Entonces, cuando ustedes hacen la inspiración, el músculo se está activando para hacerla. Y la expiración es pasiva, no necesitamos músculos. Esto es por la elasticidad del pulmón, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces les decía que, ¿qué regula la respiración? Lo químico, lo químico que es el oxígeno y el dióxido de carbono, la distensibilidad, es decir, la elasticidad que tiene el pulmón para expandirse y luego botar el aire, eso lo hace solito. Y el control neurológico, porque nuestro sistema neurológico mide con quimiorreceptores el dióxido de carbono y el oxígeno y el pH de la sangre. Y esto es lo que nos hace respirar. Pero bueno, muy bien. Entonces recuerden, ese intercambio gaseoso que se da entre la inspiración y la expiración se da porque en la inspiración entra aire el pulmón y esa presión intraalveolar hace que es la presión barométrica, hace que haya este intercambio que se da por la elasticidad. Pero ¿qué pasa allí en ese alvéolo? Entonces, como ustedes lo están viendo ahí, la parte hueca es la parte azul y hay unas células que se llaman células del alvéolo que colocan un surfactante. El surfactante es una sustancia que se coloca sobre las superficies para evitar como ese efecto que hace el jabón, que es hacer burbujas. Entonces, el surfactante, digamos que mantiene esa superficie abierta. De hecho, los niños cuando nacen tienen que tener surfactante. Si no tienen el surfactante, el alvéolo colapsa y ellos obviamente no pueden respirar. Ese es el motivo por el cual cuando están dentro del útero ellos no tienen surfactante. Y cuando nacen necesitan estar maduritos. Por eso es que dicen hay que madurarlos. Muy bien. Entonces ven ustedes que va pasando como una venita, que es donde están los eritrocitos, los glóbulos rojos. Entonces el glóbulo rojo es donde se transporta el oxígeno. Él recibe el oxígeno y bota el CO2. Esa es la parte principal. Pero quiero llamar la atención sobre dos células que están allí, que son las que nos van a ayudar con el carbono. Ustedes ven los macrófagos, está como aquí hacia la izquierda de la imagen y tiene como, teniendo como un bracito. Él capta, eso que están viendo ahí precisamente es un carbono, él lo capta y lo trata de ese macrófago, que es macrófagos, es de comer, él capta el carbono y lo trata de destruir. Pero como no lo puede destruir, queda depositado dentro del macrófago sin dañarlo, a diferencia de lo que habíamos hablado con el sílice. Este carbono se queda allí. Por eso el pulmón de una persona que vive en una zona muy contaminada o que se expone a carbón es de color negro, como lo vamos a ver en un pulmón de autopsia un poquito más adelante. No se preocupen, no va a ser tan horroroso como para que se angustien. Pero hay una cosa bien interesante y es que los seres humanos hemos utilizado los minerales desde siempre, desde la antigüedad. La corteza terrestre, es decir, la superficie de esta tierra en la que vivimos, es la que nos suministra muchos de los elementos con los cuales trabajamos. En este caso, las piedras cuando las tallamos, cuando las pulimos, cuando vivíamos en las cuevas, en la agricultura, en la explotación de las minas, en procesar estos materiales, en la construcción, generan
minerales. Y dentro de esos minerales está el carbono. Igual hablamos del sílice, del asbesto y otros, pero el carbono en este caso. Siempre hemos estado expuestos a este tipo de sustancias. La neumoconiosis es precisamente el cómo este polvo se acumula en los pulmones, pero la neumoconiosis es cómo reaccionamos, cómo nuestros tejidos reaccionan. ¿Se acuerdan que les mostré el macrófago saliendo allí tratando de captar el carbono? Es porque él está tratando de comerse ese carbono y deshacerlo y limpiar el pulmón, pero no lo puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se queda allí dentro del macrófago. Esto obviamente está asociado a periodos de latencia muy largos. ¿Eso qué significa? Que para uno enfermarse por respirar carbón necesita mucho tiempo prolongado. Esta es una exposición de 10 años más o menos, o más, inclusive dependiendo de qué tanto sea la contaminación. Muy bien, en este caso, obviamente, no vamos a hablar ni del cáncer, ni del asma, ni de la bronquitis o el enfisema. Vamos a hablar específicamente de la neumoconiosis. Y existen tres tipos de neumoconiosis. La silicosis, que como lo dice su nombre, es por sílice, los sílices son cristales. La neumoconiosis del minero de carbón, que saca carbón y se llama antracosis. La antracosis es porque resulta que antracos es negro, entonces la antracosis es pulmón negro. Se veía desde mucho tiempo que el minero de carbón terminaba con el pulmón negro, es decir, terminaba impregnado, lleno de carbón dentro de su pulmón. Por eso se llama antracosis. Obviamente, esta es una partícula griega que indica color oscuro. Muy bien, entonces, el J60 serán la neumoconiosis del minero del carbón. Y la asbestosis es por asbesto. Entonces recuerden, sílice, silicosis, minero del carbón se llama antracosis, neumoconiosis del minero del carbón, y asbestosis, que es por asbesto. ¿Cómo se forma el carbón en la Tierra? Resulta que el carbón es una roca sedimentaria, es un combustible también, ¿no es cierto? Por acumulación es un combustible. Y resulta que se da por la compactación y la alteración de los restos vegetales. Entonces, en el dibujo derecho, ustedes están viendo allí una capa vegetal. La capa vegetal, en la medida en que va muriendo y se va depositando en la tierra, comienza a ser sometida a la presión, al tiempo y en muchos años se forma el carbón. Eso sucedió más o menos hace unos 280 a 345 millones de años. O sea, esto fue hace muchísimo tiempo. Pero el carbón es una mezcla entre el oxígeno, pero hay sílice. Recuerden que hablamos al inicio de la silicosis y la silicosis puede producir cáncer, el sílice puede producir cáncer, la sílice cristalina, que son esos cristales de cuarzo, pero no tan grandes, pequeñitos para que puedan entrar al pulmón y respirarse. Pero además de eso puede contener el mismo carbón, trazos de oro, de cadmio, de níquel, de hierro, de antimonio, de plomo, de zinc, es decir, tiene muchos metales y algunos de estos son metales pesados que son tóxicos. Ya hemos hablado de algunos de ellos. El carbón en sí tiene tres formas básicas. La antracita, que es la mejor para la combustión. Por eso recuerden que cuando hablábamos del cerrejón, hablamos que es un carbón que tiene unas características. Entonces, allí va a haber la antracita, que es 97, 98% más o menos de carbón. Por eso tiene muy buena capacidad de combustión. Pero también está el carbón bituminoso y el subbituminoso, que tienen contenidos de carbón menores, más o menos entre el 90 y el 95%. De eso depende la calidad del carbono en términos, digamos, de industria. Muy bien. La neumoconiosis del minero de carbón, como les decía, es J60. Y miren cómo la imagen es bastante sugestiva de este trabajador con su pulmón lleno de carbón. No serán esos grandes pedazos de carbón, pero igual es carbón molecular. La neumoconiosis del minero de carbón es una enfermedad que se asocia muy frecuentemente a la minería de carbón, sobre todo en países como los nuestros que producen, que son productores de carbón, pero no es la única industria en la cual se produce esta neumoconiosis. Puede tardar más o menos 10 años en manifestarse, pero esto es porque las exposiciones son bajas, pero si son muy bajitas, se demora mucho más tiempo en enfermarse. En las fases iniciales es un indicador de que el pulmón está reteniendo el carbón que se respira. Por eso no tenemos tantos síntomas al inicio de la exposición al carbón. No obstante, y esto es súper clave, en la medida en que se avanza, el minero va aumentando cada vez más el riesgo de sufrir lo que se llama
fibrosis masiva progresiva. Es decir, una exposición muy prolongada nos lleva de la neumoconiosis del minero de carbón a una forma bastante deletérea y maligna para el pulmón, para el trabajador, que se llama fibrosis masiva progresiva. Y entonces el alvéolo, que es elástico, que tiene todas esas células tan ricas que vimos, se va llenando de fibras por cicatrización. Y ese proceso es mucho más grave porque ahí ya no hay intercambio gaseoso. Entonces recuerden, la neumoconiosis o antracosis, que no es ni silicosis ni asbestosis, sino neumoconiosis del minero de carbón o antracosis, genera por el tiempo la fibrosis masiva progresiva. Pero la primera pregunta es, ¿cómo estimamos la cantidad de polvo de carbón que respira un trabajador? Entonces, recuerden, en la NIOSH 600 muestra cuáles son los métodos analíticos. Ahí estoy mostrándoles la cuarta edición y el volumen, cómo maneja los volúmenes de partículas respirables. Este es un método totalmente validado. Recuerden que siempre que hablamos de riesgo químico, utilizamos este tipo de formas de medición. Entonces tenemos el NIOSH 600 para analizar carbón en aire. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con unos filtros y los filtros tienen 5 micras entre hueco y hueco. O sea, es el hueco que permite que pase solamente el carbón que tiene menos de 5 micras. Retiene todo lo que es de 5 hacia arriba, es decir, lo que realmente es capaz de llevar hasta el alvéolo. Y recuerden que las partículas más peligrosas de cualquiera de estas sustancias es la que tiene entre 1 y 2 micras. Eso lo recolecta con ese filtro de PVC en el ciclón. Y si todo esto les parece raro, no se preocupen, ya les muestro una imagen donde muestro el ciclón, el filtro de PVC para que lo vean. Y ahí hacemos un análisis gravimétrico, es decir, cogemos el polvo que quedó en nuestra malla, en nuestro filtro, y lo pesamos. Y luego, obviamente, hacemos espectrofotometría para mirar qué tipo de carbón es. Y se acuerdan que les había dicho, puede tener boro, puede tener plomo. Hacemos el saber qué hay allí. ¿Cuál es el límite de detección? 0,03 miligramos. En la parte izquierda, abajo de la diapositiva, les dejo los criterios de estándar de la exposición ocupacional a la minería de carbón. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el proceso? Entonces, primero tenemos que tener una bomba de muestreo personal, que es la que están viendo en azul, en el círculo azul. Esta bomba es la que hace la función del pulmón. Se coloca en el cinturón del trabajador o también con una bolsita colgada, si no tuviese bolsillos. Un calibrador, que es para ver que efectivamente la bomba de muestreo esté generando la cantidad de litros por minuto. Recuerden que yo les dije que más o menos respiramos 10.000 litros en el día. El calibrador me permite saber que está funcionando bien. La manguera, que tiene además de un clip, es para poder colocársela al trabajador y asegurarla. Y esta va a colocarse cerca del área respiratoria. Hay algunos que la colocan en la solapa y otros, como en la imagen que ustedes están viendo, que está más cerca al área respiratoria y queda un poquito más alta. Y luego utilizamos el medio de captura. El medio de captura es ese que ustedes están viendo como en anaranjadito, que es una obleíta que es de PVC y que permite filtrar. Obviamente que podemos utilizar carbono y otros, pero en este caso el medio de captura es la mallita de PVC. Y luego viene el ciclón. El ciclón es el que tiene en el círculo rojo el puntico azul. Ese ciclón se le mete la obleíta de PVC y es a través de la cual voy a hacer pasar el oxígeno. Recuerden que en otras ocasiones hemos hablado que también podemos utilizar líquidos o podemos utilizar carbono activado. En este caso utilizamos como medio de captura el filtro de PVC. Muy bien. Pero una vez tenemos la cantidad de aire, la pregunta siguiente es, ¿qué debemos, o sea, contra qué debemos compararnos para saber si es mucho o es poco? Existen múltiples, y voy a citar los 4 que se utilizaron en Colombia para los estudios del agatizo, estándares para poder mirar si estamos en mucho o en poco. El primero son los TLVs, Threshold Limit Values, o sea, valor umbral límite permisible, por la ACGH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Y los BEIs, que es los Biological Exposure Index. En el caso del carbón no existe un marcador biológico. Vamos a mirar a través de otros exámenes, no el principal, sino aquellos accesorios con los cuales llegamos a la exposición del trabajador. Ese es el TLV de ACGIH, pero existe también el de NIOSH, que son los REAL, que los REAL son los Recommendable Exposure Limits.
Esta es también americana, pero digamos que es un poco más laxa que el TLB de ACGIH. Y están los PEL, que son los Permissible Exposure Limits, que son de la OSHA, la Occupational Safety and Health Administration. Los PEL también son un poquito más limitantes. Y los MAC, que son los valores de concentración máxima, que son de la República Federal de Alemania. Son los 4 que se estudiaron en el mundo y se optó en Colombia de acuerdo con las gatizos y de acuerdo con el decreto 2400, artículo 154, por los límites de ACGIH. Recuerden esto. En Colombia nosotros tenemos una jornada laboral que acaba de bajar de 48 horas. Sin embargo, los límites que estoy mostrando aquí de la ACGIH del 2024, todos están hechos para 40 horas semana, 8 horas día. Por eso se tiene que utilizar esta fórmula que se llama de brief y escala, que permite, no importa la jornada laboral que tengamos, adaptar el estándar para poderlo manejar. Muy bien, entonces ahí ya sabemos si es mucho o es poco. Entonces vamos a mirar la concentración. Entonces, cuando yo tengo la concentración en el ambiente, yo debo mirar cuál es el estándar que TLB-ACGIH recomienda. Y en el caso del carbón, recomienda que para antracita, recuerden que cuando hablamos del carbón, hablamos de diferentes formas. Los bituminosos, los subbituminosos y la antracita. La antracita, y ve que tiene un número al lado entre corchetes, ese número, recuerden que es el número internacional de la antracita, así se conoce, es como la cédula de la antracita. Lo mismo pasa con el carbón bituminoso y la lignita. El TWA, es decir, el que se admite para 8 horas día, 40 horas semana, es 0,4 miligramos por cada metro cúbico respirado. Y en el caso de la lignita y del bituminoso es 0,9 porque tiene menos cantidad de carbón. Recuerden que el uno tiene 97% y el otro 90-92%. Muy bien. Como aparece en los TLB de ACGIH, puede generar daño pulmonar y fibrosis pulmonar, que es una tragedia completa. Lo único que sirve para el manejo, no de curación, sino apenas que la gente pueda respirar, es darle oxígeno, pero además de eso, tener claro que lo único que puede corregirlo desde el punto de vista médico es que hagamos un trasplante de pulmón, porque el carbón que está allí no se puede remover con ningún tipo de tratamiento. Entonces no hay forma de hacerlo. Recordemos otra cosa, el polvo de carbón es un A4, es decir, que está reconocido como que no es causante de cáncer en humanos. Ahora, recuerden una cosa, hay algunas formas que contaminan el carbón, como el sílice libre, la cristobalita, la triimita, y eso hace que el carbón mezclado con estas sustancias produzca cáncer, pero no es el carbón, es el sílice, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está reconocido como un A4, que es probable no cancerígeno en humanos. Entonces está muy cerca de ser declarado como no cancerígeno en humanos, que es el A5. Recuerden que ya lo habíamos visto en anteriores. Si fuera un A1, sería cancerígeno comprobado en humanos. Muy bien. Una vez tenemos la medición ambiental, nos preguntamos cuánta concentración tenemos en el ambiente y qué nos dice el TLB. Eso va en el denominador. En el denominador la concentración que encontramos y en el denominador la concentración del TLB. Si esa concentración es mayor a 1, es decir, es igual o mayor al TLB, estamos en sobreexposición y eso sería el 100%. Entonces vamos a leerlo con base en esto, cuándo se debe hacer una evaluación ambiental. Entonces yo hice la evaluación y me dio el 10%. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo que tener una concentración de 0,4, voy a coger la antracita, encontré 0,04. Eso es el 10%, con un 0 antes del 4 y después de la coma. Eso sería el 10%. Si eso es así, puedo dejarlo para revisarlo en 3 a 5 años. Si es el 50%, es decir, es el 0,2 del 0,4, eso es el 50%, debo hacerlo cada 1 a 3 años. Recuerden que allí ya hay la obligación cuando alcanza el 50% del nivel de acción. Por eso en la exposición moderada dice que está por encima del 50, pero antes del 100 de manera frecuente. Entonces tiene nivel de acción. ¿Y eso qué significa? Que tengo que entrar a intervenir sí o sí, aunque no esté excediendo el TLB, porque es apenas la mitad del TLB. Y se hace la medición de 3 a 5 meses o al año, entre 3 a 1 año. Muy bien. La alta exposición es cuando está entre 1 en muy frecuente, o sea, está más del 50% y lo debo hacer
cada 1 a 3 meses y lo debo hacer de manera continua. Entonces me estoy exponiendo mucho más a ese 50%. Y cuando la exposición es muy alta, por encima del TLB, es decir, más allá del 100%, la evaluación es continua. Como siempre, en la parte de abajo les dejo algunas referencias bibliográficas donde está esto que les estoy contando. ¿Cómo protejo al trabajador contra el carbón? 1, la protección respiratoria personal. Recordemos que es no la mejor, pero debemos utilizarla. ¿Es la última? Sí, es la última. Deberíamos hacer temas en el ambiente, temas en el medio que los transporta, pero es importante tener la protección respiratoria, que es clave hacerla de la manera adecuada. Entonces recuerden que personas como yo, que tenemos barba, el fit del protector respiratorio no es bueno. Entonces, estas máscaras que les estoy mostrando allá se van a separar de la piel y eso hace que haya una mayor exposición. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que hablar con nuestros trabajadores. Si van a utilizar máscaras de media cara o máscaras autocontenidas o full face, pues no podremos utilizarlas porque la barba va a dañar el sello de la máscara. Obviamente siempre es recomendable utilizar la NIOSH 29 CFR 84 y la OSHA 29 CFR 1910.34. No me las sé de memoria, pero pues las leemos allí. Y ustedes tampoco tienen por qué sabérselas de memoria. Simplemente para eso está la conferencia, para que cuando la necesitan pueden verla. Muy bien. Se recomienda que no haya uso de elementos de protección personal que no posean el etiquetado NIOSH MSHA. Es decir, el mejor y el recomendado para Colombia es NIOSH MSHA. Ese es el tipo de elemento de protección personal con la certificación que permite proteger de manera adecuada el organismo de nuestros trabajadores. Ahora bien, ¿cómo hacemos la vigilancia? Entonces, en la neumoconiosis debemos hacer una historia clínica estandarizada, es decir, yo no puedo dejar, yo sé que tienen proveedores de medicina, pero si tienen este tipo de exposición, la idea es que tengan una historia específica para respiratorio. Claro, hay que explorar el resto. Ustedes saben que el tiempo a veces es corto y la idea es tener clarísimo qué es lo que tiene el médico que buscar. Entonces, yo siempre les pregunto en mis clases a los médicos, ¿ustedes qué buscan? Y entonces como que se turban un poquito y como que no saben qué buscar. Entonces, básicamente aquí yo les voy a decir los 3 o 4 tips que tienen que hacer. Muy bien. Entonces, por el otro lado, el énfasis es sobre el sistema respiratorio. Y uno puede decir, ¿los labios hacen parte del sistema respiratorio? Sí. Si yo veo esos labios morados y la persona tiene dificultad para respirar, yo estoy viendo un síntoma respiratorio, además de la frecuencia respiratoria, o sea, qué tan rápido y qué tan frecuentemente respiran. Tenemos que hacer rayos X de tórax y tenemos que hacer espirometría. También se ha hablado de la difusión de monóxido de carbono, pero ya vamos a hablar de ella un poquito más adelante y les voy a explicar de qué se trata. Entonces, NIOSH y OSHA recomiendan en la historia clínica, en la parte de vigilancia médica, que el trabajador debe hacérsele preguntas específicas. ¿Y qué debe uno identificar? Si tiene exposición a sílice, que está muy pegada a la de carbón. 2, si tiene tuberculosis o ha tenido enfermedades pulmonares, como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, si tiene cáncer de pulmón, si tiene otras patologías de tipo pulmonar. Esas patologías de tipo pulmonar para nosotros son muy importantes porque nos están diciendo que hay un pulmón lesionado, o bien por el carbón o bien por otras sustancias, pero están llegando a ese daño. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien. Dentro de estos temas también tenemos que mirar si está fumando el tabaquismo o si fumó. La historia de haber fumado también es importante aquí, por 2 motivos y lo refuerzo. Primero, el cigarrillo inmoviliza las formas de defensa pulmonar, entonces va a dañar el sistema de moco y cilios que les había contado. Por eso tenía que explicar la anatomía respiratoria o recordárselas, porque la habíamos hablado un poquito en sílice. Muy bien. Entonces, si eso es así, pues voy a tener problemas. Recuerden que el carbón se asocia a sílice y si hay sílice, puede haber tuberculosis. Se asocian ellas, entonces hay que tener claro eso. Entonces, cuando el esputo, es decir, lo que bota la persona, no voy a decir el nombre común, pero ya ustedes saben a qué me refiero, tiene sangre pintada, yo puedo pensar en cáncer, puedo pensar en silicosis, pero también puedo pensar en tuberculosis. Eso tengo que tenerlo clarísimo. La historia laboral entonces debe indagar por todo eso, pero además de eso, debe mirar en dónde trabajó, en qué empresas, en qué cargos y cuántos años lo hizo. Súper importante en la historia laboral. En la historia ambiental y los pasatiempos, es que hace jogging al aire libre o qué hace en su tiempo. Se dedica a
qué sé yo, a la jardinería, a la parte agrícola o hace, por ejemplo, cerámica. Todo eso significa exposición a sílice y a otros elementos de tipo respiratorio que pueden darnos una idea de qué tanto daño hay a nivel de respiratorio y que tienen que preguntar. No es simplemente sentarlo y en 15 minutos sacar el paciente. En el examen físico, tenemos que mirar el estado general, pero tenemos que mirar el estado respiratorio. Como les decía, no es solamente el pulmón. El oxígeno está llegando a diferentes partes del cuerpo, entonces vamos a ver. Hay una cosa que se llama dedos hipocráticos. Pobre Hipócrates, pero es básicamente porque lo identificó. Y son esos dedos que llamamos en palillo de tambor, que parecen las baquetas de un baterista. Esos dedos así, borrones, usualmente están asociados a baja oxigenación. Y Hipócrates lo relacionó con la exposición a patologías de tipo respiratorio. Muy bien. Los síntomas respiratorios que deben tener. Estos cuestionarios respiratorios están estandarizados, entonces yo aconsejo que las empresas tengan estos cuestionarios para podérselos aplicar. Entonces no lo que se le ocurra preguntar al médico, sino que tenemos que preguntar qué está pasando allí con el pulmón de manera específica. Entonces si tiene ahogo, si tiene tos, si tiene broncodilatación o broncoconstricción, es decir, qué está pasando con la parte respiratoria. Son muy importantes como un instrumento subjetivo para mirar la epidemiología respiratoria, pero además de eso se utilizan en grandes poblaciones. A veces cuando uno tiene muchos trabajadores lo que hace es aplicar este tipo de encuestas y eso le ayuda a tener un mejor acercamiento a los síntomas. La validez y la exactitud dependen de la calidad de los datos recolectados. Entonces, hay una cosa que yo recomiendo para siempre con estos temas y es poderle explicar al trabajador los términos. Recuerden que yo aquí digo el término técnico porque yo tengo una política y es que uno siempre tiene que hablar de disnea, pero tengo que explicarle que eso significa qué. Dificultad para respirar, la dificultad que experimenta el trabajador para respirar. Pero a los trabajadores toca ser un poquito más explícito inclusive y explicarles este tipo de síntomas para que ellos puedan entender de qué estamos hablando. Muy bien. Por otro lado, y les dejo este dato súper clave, que siempre se lo doy a mis estudiantes en posgrado y en maestría, y es que existen muchos cuestionarios estandarizados. No es necesario entrar a inventarse ninguno. Entonces, está el de British Medical Research Council, que se utiliza en la Unión Europea, en Inglaterra. Bueno, Inglaterra no es parte de la Unión Europea, en Inglaterra. El European Cold and Steel Community Questionnaire, que ese sí es de la Unión Europea. En Estados Unidos tenemos el National Heart and Lung Institute, el NHLI, que tiene su cuestionario. La ATS, la American Thoracic Society, en la división de pulmón de la NHLI y los cuestionarios de ATS-DLD. No se preocupen, allí están para que los puedan copiar. Y también hay uno de la Universidad de Tucson, que en Arizona, que tiene este tipo de cuestionarios. Entren, mírenlos, son muy importantes. Sé que muchas empresas tienen exposición a este tipo de polvos. Muy bien. La función pulmonar. ¿Cómo evaluamos la función pulmonar? A través de la espirometría. Entonces, es posible que haya un compromiso severo de la función pulmonar cuando el paciente tiene una neumoconiosis complicada. A veces no se altera tanto en pacientes con neumoconiosis simples. Bueno, hay un estudio de Wang que cogió 205 mineros. Es muy bueno porque es, digamos, uno de los parámetros del tema y los expuso a carbón simple. Y lo que se dio cuenta era que no encontraban relación entre la alteración de la función respiratoria y el grado de neumoconiosis, sobre todo si esta era una neumoconiosis simple. Y obviamente lo que sí mostraban los modelos es que en la medida en que incrementaba la edad, es decir, la cantidad de años de exposición, sí aumentaban los síntomas y se alteraba la función pulmonar. Casi siempre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, que iban aumentando con el daño con los años. Muy bien, la disnea. Les explicaba que la disnea es la dificultad para respirar. Es un síntoma que es súper frecuente. Entonces, uno de los puntos que siempre debe preguntar el médico es, ¿tiene dificultad para respirar? Digamos, ¿qué tanto caminar o qué tanto estar en reposo genera la disnea? Entonces, si es una disnea de reposo, es una disnea de un alto grado. Muy bien, entonces tenemos que tenerla en cuenta. La validación de la disnea, obviamente que tiene la controversia de qué es lo que valora el trabajador. Sin embargo, existen ya herramientas muy bien validadas para que el neumólogo y las terapeutas respiratorias reporten este tipo de temas. Muy bien,
el tabaquismo. Cuarta vez que lo reporto, teniendo en cuenta que hay un papel clave del tabaquismo en la iniciación de la enfermedad y la progresión de la neumoconiosis. Tenemos que tenerla en cuenta, pero no solamente eso. Recuerden que el cigarrillo produce cáncer de pulmón. Entonces miren esta asociación tan deletérea, tan mala. Carbón, cigarrillo, cáncer de pulmón. Entonces tenemos que tenerla en cuenta. Muy bien, la enfermedad respiratoria previa. Si la persona tiene bronquitis, bronquiolitis previas, obviamente que yo tengo que tenerlas en cuenta para el análisis de estos trabajadores, porque muy seguramente voy a estar frente a un proceso donde el pulmón se va a ver más afectado. No hay evidencia de los tamizajes de tipo genético. Sin embargo, hay unos, digamos, tipos genéticos que podemos asociar a la presencia de neumoconiosis. Entonces, ¿qué se ha encontrado allí? Estos son simplemente, miren cómo la radiografía se va asociando al daño del pulmón. Aquí estos son piezas anatómicas, o sea, obtenidas ya de pacientes muertos, donde estamos viendo cómo se va volviendo más oscuro. Miren que la última parte donde está el moteado clásico respiratorio, el pulmón ya está muy negro y ya está en mucho daño. Entonces, obviamente aquí la idea es que las células inflamatorias, el macrófago va comenzando a activarse con el carbón, a dañarse y hay proliferación del fibroblasto. El fibroblasto es el que produce la fibra cuando hay cicatrización. El problema es que un alvéolo con fibroblastos en exceso y con cicatrización de este estímulo genera un daño en el alvéolo y el alvéolo deja de funcionar. Y si deja de funcionar, pues no permite su función que habíamos dicho que era recibir oxígeno y botar dióxido de carbono. Muy bien. Y obviamente también hay liberación de un factor que se llama factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral se ve asociado y digamos que podría ser un marcador, pero no es tan buen marcador, entonces no lo utilizamos casi. Y hay un genotipo que es el A308, que está aumentado en el 50% de los pacientes con neumoconiosis. Tampoco es muy bueno, aunque digamos que es indicador, pero no lo estamos utilizando para tamizar a los trabajadores. Y hay otros polimorfismos, es decir, otros datos genéticos que nos pueden dar como el MSSOGD, el SGT, el GST-M1 y el TT1. Tampoco sirven muy bien. Entonces, digamos que este punto era para decirles, sí hay marcadores genéticos, pero no los estamos utilizando a nivel médico. La difusión de monóxido de carbono, que es este examen que ustedes están viendo a la derecha, que se hace en cámara con toda esta serie de reglas, tiene un problema y es que aunque NIOSH de 1995 dice que para los mineros de carbono es posible utilizar la difusión de monóxido de carbono, también es cierto que es poco fácil de utilizar, que no está práctico cerca de los trabajadores, toca hacerlo en una IPS, que los costos son altos y hay variabilidades entre los laboratorios. Entonces, si este año lo hacemos con un laboratorio y el siguiente con otro, puede ser que no funcione. Entonces, digamos que la difusión de monóxido de carbono no está tan recomendada hoy en día. Los rayos X de tórax sí son fáciles de leer. Hay lecturas OIT, recuerden que hay unas personas que se certifican específicamente en leerlo. Uno le toma el API lateral, es decir, el que entra de adelante a atrás, y los laterales, y tienen muy buena calidad de imagen. Hoy en día se lo mandan a uno al computador, entonces funciona muy bien. Y si se hace esta lectura y quien la hace es un experto, vamos a tener un muy buen acercamiento de ese patrón. ¿Cuáles son los patrones? Entonces, este pulmón que están viendo a la izquierda es un pulmón de neumoconiosis del minero de carbón. Entonces, que hay opacidades, hay algunas zonas de aglomeración en lóbulos superiores, también existe en la neumoconiosis complicada unos nódulos, es decir, se van acumulando estas zonas de daño y ya se ven radiológicamente. Existen 3 categorías donde lo que estamos buscando es qué pasa con el diámetro del área comprometida. Entonces, si está entre 1 y 5 centímetros, es una categoría A. Si las opacidades son un poco más grandes, ya estamos en una categoría B. Y es cuando se comparan entre los lóbulos derecho e izquierdo. Y la categoría C es una categoría donde hay opacidades que exceden el lóbulo superior, o sea, que son mucho más grandes que el lóbulo superior. Obviamente estamos hablando de un compromiso respiratorio muy alto. Entre TAC y radiografía de tórax, pues obviamente la radiografía se hace muy simple, el TAC es más sensible para el compromiso intersticial, pero también es más costoso, entonces digamos que la costo-efectividad de la radiografía de tórax es mejor, es específica para ciertas condiciones, en cambio el TAC digamos que es muy precisa para enfermedades coexistentes más que para la neumoconiosis como tal,
pero el TAC también expone a mayor radiación al trabajador. Luego, si yo tengo que hacer controles más frecuentes, la idea es realizar un rayos X de tórax en vez de un TAC. Ahora, si yo ya estoy mirando un paciente para diagnóstico, pues tengo que utilizar el TAC. Miren un pulmón de una persona sin exposición a alta carbón, miren cómo se va volviendo con la exposición a alta carbón, y esa exposición a alta carbón ya lo están viendo en la figura de la muestra derecha, que es una figura de una persona, pues es una toma anatómica, es decir, la persona está muerta para este momento. Esa es una fibrosis masiva. Miren cómo el pulmón está totalmente negro. Por eso lo llamaban en la antigüedad antracos, antracosis, oscuro, negro, negro carbón. Muy bien. Aquí la comparación de un pulmón normal con un pulmón de minero de carbón. Este es un estudio de Soltart. ¿Y Soltart qué dice? Básicamente que en el 2004 la fibrosis masiva pulmonar se encontró cuando era más alta la concentración ambiental de carbono en el aire. Entonces estamos hablando de 1.5 miligramos por metro cúbico. Y esto obviamente mostraba que en las minas era muy alta, con los derrumbes, con una explotación ya masiva, obviamente hay mayor generación de fibrosis pulmonar masiva. Y obviamente este es un tema deleterio totalmente. Muy bien. Las espirometrías, recuerden que cuando se afecta la espirometría estamos en una fase avanzada. Y aquí están comparados los tres tipos de neumoconiosis. La de sílice por silicosis, la silicosis, el asbesto para la asbestosis y la de carbón, que es nuestra neumoconiosis del minero de carbón o antracosis. Miren cómo el daño obviamente es mucho más profuso en la silicosis y en la asbestosis, pero si llegamos a fibrosis pulmonar, pues estamos igual frente a un daño muy grande. Bueno, muy bien. Recuerden que debemos hacer para nuestros trabajadores espirometría, rayos X de tórax, evaluación ocupacional enfocada con entrevistas y herramientas para poder hacer estas entrevistas estandarizadas. Y por otro lado, el seguimiento debe ser espirometría cada año durante los 3 primeros años, luego cada 2 a 3 años en la espirometría. Los rayos X de tórax cada 4 a 5 años, los primeros 15 años. Y después de los 15 años, cada 3 años, porque ya ha aumentado la exposición. Y la evaluación pues, ocupacional tiene esta misma evaluación. Lo que pasa es que obviamente si el trabajador la tuvo en los 6 meses antes, pues no es necesario repetirle ni la radiación ni los exámenes. Muy bien. Incluimos obviamente medidas antitabáquicas. ¿Qué significa eso? Tengo que trabajar en el ambiente, tengo que trabajar en los elementos de protección personal, pero tengo que trabajar, como ya lo dije durante toda la conferencia, en que la gente deje de fumar. Bueno, y obviamente tenemos que mirar estos casos de neumoconiosis porque si aparecen, entonces yo en los grupos de exposición similar pongo mayor ojo porque deben haber más personas enfermas en fase inicial que todavía son trabajables. Les dejo una bibliografía muy amplia del tema durante la conferencia de aquí al final con los links por si acaso quieren entrar a mirarlo. Y también si ustedes simplemente cargan la bibliografía van a poder encontrar otros sitios donde pueden consultar este tipo de artículos si quieren consultar mucho más. Bueno, pero por ahora yo creo que hagamos nuestra sondeo final del día, Angélica, ¿te parece? Claro que sí, doctor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta. La neumoconiosis de los mineros de carbón es A, la silicosis, B, la asbestosis, C, la antracosis, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren correcta. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, la silicosis 10%, B, la asbestosis 4%, C, la antracosis 21%, D, ninguna de las anteriores 8%, E, todas las anteriores 58%. Bueno, doctor Cristian, cuéntenos cómo nos fue con este sondeo. ¿Cuál es la correcta? Nos fue muchísimo mejor. El 4% respondieron a antracosis. Es que es un nombre rarísimo. De hecho, a ti te causó dificultad pronunciarlo. Ya, pero ya te lo oí pronunciarlo bien. Pero miren que vamos aprendiendo. Antracosis, pasamos del 4 al 25%. Eso quiere decir que aumentó 400 veces la respuesta correcta. Pero esa es antracosis. Muy bien. Ok, listo, doctor. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La evaluación de la neumoconiosis de mineros de carbón se realiza con A, radiografía de tórax, B, historia clínica con énfasis respiratorio, C, espirometría, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores.
Bueno, vamos al resultado de la segunda pregunta. Dice A, radiografía de tórax 15%, B, historia clínica con énfasis respiratorio 6%, C, espirometría 11%, D, ninguna de las anteriores 0%, E, todas las anteriores 69%. ¿Cómo nos fue con esta Muy segunda bien, pregunta, doctor? efectivamente. Nos fue muy bien, 69%, veníamos del 61%, pero además de eso eran apenas unas pocas personas y ahorita los 115 ya mucho más. Sí, efectivamente, los tres, historia, rayos X y espirometría. Bueno, muchas gracias. Y vamos con la tercera pregunta de nuestro sondeo final. Dice, medidas de control contra la exposición al carbón son A, elementos de protección personal respiratoria, B, medidas antitabáquicas, C, medidas de control ambiental, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Vamos a ver los resultados de la tercera y última pregunta. Elementos de protección personal respiratoria 15%, B, medidas antitabáquicas 2%, C, medidas de control ambiental 5%, D, ninguna de las anteriores 0%, E, todas las anteriores 78%. ¿Qué tal esa respuesta, doctor? Bien, mal. ¿La de cuánto fue, perdón? Es que me distraían las 78%. preguntas. Claro, muy bien. Pasamos del 69 al 78%. Casi todos aceptaron. Efectivamente, son ese tipo, son las tres que estaban bien. Pero, Angelita, no sé si alcanzamos a mirar las preguntas. Yo ya las revisé en 2 Sí, segunditos, las podemos mirar. listo, sí, señor. Nos Entonces, pregunta, nos pregunta dale. Ricardo Rivero sobre el asbesto. Sí, recuerden que es uno del tipo de neumoconiosis. Lo que pasa es que el asbesto, además de eso, es cancerígeno, no importa si es rosado o verde o negro o gris. Y eso ya saben por qué los estoy contando. Pero sí, efectivamente es una neumoconiosis, lo que pasa es que produce asbestosis y cáncer, que es del mesotelioma del pulmón, que es una enfermedad laboral directa, además. Claudia Patricia pregunta, buenas tardes, ¿esos cuestionarios debe aplicarlos un médico o lo puede aplicar el área? Como está estandarizado, lo puede aplicar tanto el médico como el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una vez que lo tengamos, se puede aplicar sin ningún problema, sin la presencia de médico. Y nos preguntan, Julio César, sobre las emisiones de escape de los vehículos por ACPM. ¿Qué tan letales son o son plantas o las plantas eléctricas que funcionan por ACPM? Recuerden que todo lo que genera combustión genera carbón, además de muchas otras cosas. Recuerden que esto es una mezcla. Entonces, sí, por el lado del carbón, estas mezclas generan carbón y por ende, obviamente, podrían producir el daño. Lo que pasa es que tienen daños mezclados, el ACPM. Entonces, tiene, por ejemplo, tiene plomo, tiene también la presencia de aromáticos, y los aromáticos también son cancerígenos. Entonces, es una guama ese tema, pero digamos que sí es una exposición más compleja. Angelita, tenemos otras, pero digamos que podemos dejarlo ahí. Y muchas gracias a ti y a todos ustedes. Les recuerdo que el próximo martes 20 estaremos con el tema de historia clínica y en mis redes sociales vamos a comenzar a publicar las fechas de las siguientes conferencias para que nos acompañen y se lo cuenten a sus otros compañeros que sean fanáticos de la medicina laboral. Para todos ustedes, un abrazo. Feliz tarde. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Cristian. Gracias por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Pues en esta oportunidad queremos invitarte a ti y a todas las personas del departamento del Huila, específicamente las personas de la ciudad de Neiva, a que nos acompañen en nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención 2024 Huila Más Positiva. Se va a realizar el próximo 22 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es completamente gratis para afiliados y no afiliados. Vamos a tener expertos técnicos, simuladores de realidad virtual, artistas de prevención en concierto y muchísimas más sorpresas para todos. Entonces, pueden hacerlo a través del código QR que aparece en pantalla visitando Posipe y allí van a encontrar el enlace de inscripción. Recuerden que el cupo es limitado, entonces la invitación es para que se inscriban. A ver, los invitamos también a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar la grabación de esta acción educativa y de todas las acciones educativas realizadas, las memorias y muchísima más información. Entonces, la invitación es para que la visiten. Agradecemos a todos por su conectividad y su participación. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp. Pueden hacerlo también escaneando el código QR que aparece en pantalla. Los va a llevar a canales en WhatsApp. A mano derecha van a encontrar un botón que dice seguir, le van a dar clic allí y ya así hacen parte de nuestra comunidad. En nuestro canal de WhatsApp van a encontrar los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias y el cronograma semanal y mucha más información. Entonces la invitación es para que
lo escaneen y nos sigan también por allí. Les recordamos a todos nuestros asistentes que el certificado de esta acción educativa estará disponible para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles una vez finalizada y la podrán acceder a él por medio de Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con un video de uno de los congresos realizados el año pasado para que ustedes tengan una idea. Estén pendientes de Posipedia, que pronto estaremos en otras ciudades. Que tengan una feliz tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.